importante saber por qué meditamos. We know that when people are addicted to alcohol or cigarettes, they feel an inevitability to making use of these substances. Conocemos que cuando las personas están habituadas al alcohol o al tabaco, sienten una inevitabilidad de involucrarse en esas actividades. People wake up in the morning and think, I need a cigarette. La gente se levanta por la mañana y piensan, necesito un cigarrillo. I don't feel like me unless I have a cigarette. No me siento como yo a menos que tenga un cigarrillo. This which is not me makes me feel like me. Y este que no soy yo me hace sentir como yo. Somebody who doesn't smoke might think that's ridiculous. Y alguien que no fuma podría pensar, bueno, pues eso es ridículo. I don't need cigarettes, why would you need them? Yo no necesito cigarrillos porque tú los necesitas. But when you are relying on cigarettes, when you are used to them, it feels not just automatic to have the cigarette, but necessary. Pero cuando uno está acostumbrado a los cigarrillos, se siente no solo que es automático, sino la necesidad del cigarrillo. That is to say, the cigarette smoking has been incorporated as part of your identity. Es decir, el fumar tabaco se ha incorporado como parte de tu identidad. So something which is artificial and unnecessary has become seemingly natural and necessary. De manera que algo que es artificial y innecesario ha sido incorporado como algo interno y necesario, como algo natural. So when we look at ourselves, we all have some addiction. Así que cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, encontramos que tenemos adicciones. And our principal and most dangerous addiction is the addiction to thought. Y la más importante y más peligrosa de esas adicciones es la adicción al pensamiento. That we rely on thought Que descansamos, que confiamos en los pensamientos. as the illuminator or guarantor of our sense of self. Como el iluminador o el garante de nuestro sentido del yo. Having these thoughts allows me to feel like me. Tener estos pensamientos me permite sentirme yo. In fact, my thoughts reassure me that I am me. Es decir, mis pensamientos me confirman que yo soy yo. I wouldn't feel like me without my thoughts. Yo no solo me sentiría yo si no fuese por mis pensamientos. That's a very normal experience. Esa es una experiencia muy normal. The consequence of which is I'm going to move towards thoughts which arise in my mind, merge into these thoughts. Y la consecuencia de ellos es yo voy a entregarme a mis pensamientos, a los pensamientos que surgen en mi mente como si fueran yo. Now, if I'm talking about a cigarette, there's me and the cigarette. Pero ahora, si yo hablo del tabaco, está por un lado yo y por otro lado el cigarrillo. I can see that my hand is taking up the packet and taking out the cigarette. Yo puedo ver que mi mano agarra el paquete, saca un cigarrillo. And I'm now put it in my mouth and I'm lighting it. Y ahora lo estoy poniendo en mi boca, lo estoy encendiendo. But when I take this first inhalation, me and the cigarette, one. Y cuando tomo la primera inhalación, yo y el cigarrillo somos uno. But on the stage to this unification with the cigarette, there has been some moment to pause and think, do I really need it? Pero en esta escena de la unificación entre yo y el cigarrillo ha habido un momento de pausa en el que se ha pensado, ¿necesito ese cigarrillo? With thought, it's much more difficult. Con el pensamiento es mucho más difícil. Thoughts don't come in a packet. Los pensamientos no vienen en un paquete. You don't have to buy them. No hay que comprarlos. You never run out of them. Nunca te quedas sin ellos.
They're available even if you wake in the middle of the night. Están disponibles incluso si te despiertas en mitad de la noche. And you are merged with the thought as it arises. Y te fundes con el pensamiento en el momento en que surge. Why is this? ¿Y por qué pasa esto? What is this me who has thought? ¿Quién es este yo que tiene pensamientos? I am the thinker. Yo soy el pensador. This is what we like to think. Eso es lo que nosotros nos gusta pensar. I am in charge of my body. Yo estoy a cargo de mi cuerpo And I'm in charge of my mind. y yo estoy a cargo de mi mente. I think my thoughts. Yo pienso mis pensamientos. But this is not true. Pero no, eso no es verdad. Because when we sit, all kinds of thoughts arise. Porque cuando nosotros nos sentamos, todo tipo de pensamientos surgen. Thoughts arrive. Los pensamientos llegan. We are not doing them. No los hacemos. But when we merge into the thought, Pero cuando nos fundimos con el pensamiento, the thought is me. el pensamiento se vuelve yo. Because there is no essence or substance to me. Porque no hay una esencia ni una sustancia que sea yo. The first person singular La primera persona del singular is very, very hospitable. es muy hospitalaria. And it's hospitable because it doesn't have any content of its own. Y es muy hospitalaria porque no tiene ningún tipo de contenido por sí mismo. It's a hotel, not a house. Es un motel, no es una casa. All kinds of thoughts, feelings, sensations, memories arrive and are given accommodation. Todo tipo de pensamientos, sensaciones, emociones, memorias llegan y nosotros le damos acomodo. Just to imagine all the things you can say. Simplemente imagina todas las cosas que puedes decir. I am happy, I am sad. Yo estoy feliz, estoy triste. I feel active, I feel tired. Me siento activo, me siento cansado. I'm hungry, I had enough. Estoy hambriento, he tomado suficiente. I is willing to say anything about itself. El yo está dispuesto a decir cualquier cosa sobre sí mismo. I is the great impersonator. El yo es el gran personador. Something arises. Algo surge, That's me. ese soy yo. Here I am. Aquí estoy. And this, and that, and everything. I'm nothing. Yo soy esto, soy aquello, no soy nada. I'm depressed, I'm hopeful. Estoy deprimido, estoy lleno de esperanza. We say many, many contradictory things. Decimos muchas cosas contradictorias. And the reason that we are able to entertain these different conflicting thoughts Y la razón por la que estamos dispuestos a entretener todo este tipo de pensamientos conflictivos is because the host is not fussy. es porque el anfitrión no plantea problemas. I'm willing to be anything Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa because I want to live. porque yo quiero vivir. In English we say any port in a storm. En inglés decimos cualquier puerto en una tormenta. And life is very stormy. Y como la vida es tormentosa, And every thought, feeling and sensation is like a little port. We identify, we sail into that, and this is me. y cualquier pensamiento, sentimiento, sensación es como un puerto. Nosotros nos identificamos y decimos, este soy yo. There are two very important aspects to this. Y hay dos aspectos importantes en esto. The first is, this is only possible because of the empty nature of I. La primera es que esto solo es posible debido a la naturaleza vacía de ese yo. My sense of being me Mi sentido de ser yo is full and empty simultaneously. está lleno y vacío simultáneamente. It's full because I'm always something. Está lleno porque yo siempre soy algo, Happy or bored, whatever it is, something is happening. feliz, aburrido, lo que sea, algo siempre está pasando. But I can only be filled with this moment's content Pero solo puedo estar lleno con el contenido de este momento because I has no fixed content of its own.
Porque el yo no tiene ningún contenido fijo por sí mismo. Children understand this very well. Los niños entienden esto muy bien. When they are playing, they give themselves into the idea of the character. Cuando ellos están jugando, se entregan a la idea de un personaje. They can become a princess, or they can become a soldier, whatever they imagine. Se pueden volver una princesa, se pueden volver un soldado, cualquier cosa que puedan imaginar. They see something on the television and they can become like that. Ven a alguien en la televisión y se pueden volver como ese personaje. They can act in the manner of, Pueden actuar al estilo de, because this is actually how we become human beings. porque en realidad esa es la manera en la que nos volvemos humanos. My identity Mi identidad is mimetic. es mimética. Oh. I am always somebody else. Yo soy siempre otra persona. But the somebody else which I am feels like me while I am it. Pero esa otra persona que yo soy se siente como yo mientras la soy. When you're hungry, you're hungry. Cuando tienes hambre, tienes hambre. We know what it feels like. Sabemos cómo se siente. Some sensation in the stomach. Una sensación en el estómago. The mind turns towards food. La mente se gira hacia la comida. If you're very hungry, it may be difficult to concentrate on other things. Si estás muy hambriento, quizás sea muy difícil concentrarse en otro tipo de cosas. Again, with small children, they make it very clear. They start crying. Y de nuevo con los niños es muy fácil de verlo porque empiezan a llorar. If you take a small child out in a pushchair, you have to have water and you have to have some food, some banana or something, because they get hungry and thirsty. Si sales por ahí con un niño en una sillita de paseo, pues tienes que llevarte algo contigo, de un plátano o algo de agua, porque de pronto les da hambre. They start to cry. Y empiezan a llorar, You give them the banana. se les da el plátano They stop crying. y dejan de llorar. They were hungry. Tenían hambre Now they're not hungry. y ahora ya no tienen hambre. Very unreliable. Muy poco confiables. This is us. Eso somos nosotros. Due to causes and conditions, due to circumstances, we feel like this, we feel like that. Debido a causas y circunstancias, debido a lo que está pasando en ese momento, nos sentimos de una manera o nos sentimos de otra manera. This is not a bad thing. Esto no es que sea malo. The thought that we should be reliable, that is the bad thing. That is the confusion. El pensamiento de que deberíamos ser confiables, esa es la cosa mala, esa es la cosa negativa. How wonderful that you can have so many experiences in life. Qué maravilloso que podamos tener tantas experiencias en la vida. That you can be lonely, that you can fall in love, that you can be despairing and something. Que puedes sentirte solo, que puedes enamorarte, que puedes desesperarte. Each of these is true and not true. Cada uno de ellos es verdad y no verdad. It's true because it feels true, Es verdad porque se siente que es verdad, but it arises due to these circumstances which will change and then the feeling will vanish. pero no es verdad porque surgen debido a estas circunstancias y luego esas circunstancias cambiarán y entonces el sentimiento se desvanecerá. So the reason for exploring our mind in this way is to see these thoughts which I merge with, which I identify with, are transient potentials. Y la razón por la que involucrarse en este tipo de prácticas, a observar la mente, es para darse cuenta de que esos pensamientos a los que yo me entrego son transitorios, son impermanentes. But I'm pulled into them. Pero se me lleva dentro de ellos. If they are a potential which is activated by my merging, my offering myself to them, Si son activados por mi participación, por mi entrega a ellos, then maybe I don't have to do that. quizá no tenga por qué hacerlo. You go in the shop, there are many things to buy. Vas a una tienda, hay muchas cosas que comprar, There's a potential that you could buy many of these things. hay un gran potencial de que puedes comprar muchísimas cosas diferentes, But you only take a few. pero solo te llevas unos cuantos. You see the potential,
ves el potencial, but you don't activate it pero no lo activas. because you have your shopping basket. Porque tú tienes tu cesta de la compra. You look in the basket, Miras en en la cesta, you look in your purse, how much money is there? buscas en tu monedero cuánto dinero hay. Purse, basket, Monedero, la bolsa, el monedero, la bolsa. it's enough. Es suficiente. So the potential is left there. Así que el potencial se deja ahí. Now in our mind it's more difficult Bueno, en nuestra mente eso es más difícil. because as soon as the potential thought arrives, Porque en el momento en que el pensamiento potencial surge, we tend to move into it. tendemos a mudarnos a él. So the function of the first kind of meditation we'll do is to give us some separation from the thought. Así que la función del tipo de meditación que vamos a hacer es darnos un poco de separación de ese pensamiento. So there are two functions of any kind of thought. Hay dos funciones de cualquier tipo de pensamiento. One is, if you like, its useful function. Una es si queréis, una funcionalidad utilitaria. That is to say, the thought connects me out with the world. Es decir, nuestro pensamiento nos conecta con el mundo. So you might think, oh, I need to check my bank balance. Por ejemplo, podemos decir, bueno, necesito saber cuál es el balance de mi cuenta bancaria. That's a useful thought because you don't want to get in trouble with the bank. Eso es un pensamiento utilitario porque no quieres tener problemas con el banco. The thought is bringing a helpful relationship with the environment. El pensamiento nos está proporcionando una relación útil con el entorno. It serves its function, you phone the bank, you don't need to think about it anymore. Sirve su función. Llamas al banco, conoces el balance, no necesitas volver a llamar. But thoughts have a more invisible and, from the Buddhist point of view, malignant function. Pero los pensamientos tienen otro vertiente y desde el punto de vista budista maligno, de un punto de vista maligno. That is to say, they are self-reflexive. Es decir, son autorreflexivos. When we think something, we are affirming ourselves as an existing subject. Cuando pensamos algo, estamos afirmándonos a nosotros mismos como seres pensantes. If I think I am thirsty, so I need to have a drink, Si yo pienso, tengo sed, por tanto necesito beber, the I am thirsty is acting like a connector between me and the glass of water. el yo estoy sediento funciona como conexión, como conectador entre el yo y el vaso de agua. This is helpful. Esto es útil. But I'm also thinking, I am thirsty. Pero también estoy pensando, yo estoy sediento. This is about me. Esto tiene que ver conmigo. Who am I? ¿Quién soy yo? I am the one who is thirsty. Yo soy el que tiene sed. That is to say, it's encouraging and reinforcing the idea that there is a continuous subject who can take ownership of the situation. Es decir, está reafirmando la idea de que existe un yo sujeto que puede tomar el control de la situación. I am thirsty. Yo tengo sed. But actually, I find myself being thirsty. Pero en realidad es que yo me encuentro teniendo sed. Thirstiness arises as sensation in the mouth and so on. La sed surge como una sensación en la boca. Through the identification with the sensation, we have the formulation, I am thirsty. Y debido a la identificación con la sensación, tenemos esa identificación con el yo tengo sed. I am the puppet, thirst is pulling the string. Yo es la marioneta, la sed está tirando del hilo. No, I am thirsty. No, yo tengo sed. I am the master, not the puppet. Yo soy el maestro, soy mejor dicho, el dueño, no la marioneta. The more we see, oh,
the mind is showing, Cuanto más veamos, la mente está mostrando, not making. no fabricando. The mastery aspect is an illusion. Vemos que la propiedad, el aspecto de propiedad es una ilusión. I become aware that I am starting to feel thirsty. Yo estoy volviéndome consciente del hecho de que estoy empezando a tener sed. So the mind is showing the developing information which creates the image of thirst. De manera que la mente está desarrollando una información creciente que muestra el aspecto sediento. Again, we can see it's the emptiness of the subject which allows the hospitality to the thirst. De nuevo vemos la vacuidad del sujeto que permite, que le da hospitalidad al sentimiento o la sensación de la sed. The emptiness of the subject is its value. La vacuidad del sujeto es su valor. But I am thirsty. Pero yo tengo sed. I'm me. Yo soy yo. I'm not empty. Yo no estoy vacío. Come on. Venga, I exist. existo. You can see me. Me podéis ver. I'm real. Yo soy real. This is the conflict. Este es el conflicto. The actuality of our existence is the spacious, hospitable emptiness. La realidad de nuestra existencia es la hospitalidad a los acontecimientos. And the glue that binds us into an extra urge of identification Y el pensamiento que nos ata a un extra de identificación is the fantasy that I am an enduring, real subject. es la fantasía de que yo soy un sujeto real y duradero. So if you look back to your childhood, Así que si miramos atrás a nuestra infancia, you can remember different things happening. podemos recordar diferentes cosas que sucedieron. Having a nice holiday in the summer, or riding a bicycle, or Tener vacaciones agradables en verano, o conducir una bici, montar en bici. having to do your homework. Tener que hacer deberes. I was there, that's my life. Yo estuve allí, esa es mi vida. We can remember all these different stages of our existence. Podemos recordar todas estas diferentes etapas de nuestra existencia. I have always been there. Yo siempre he estado allí. At that time, I looked different. En ese momento mi apariencia era diferente. I had different interests from now. Yo tenía intereses diferentes a los que tengo ahora. But that was me. Pero ese era yo. So what is that meanness which seems to exist through time? Y entonces, ¿cuál es esa cualidad del yo que parece existir a lo largo del tiempo? This is a very fundamental question. Esta es una cuestión muy fundamental. The content is changing all the time, El contenido está cambiando todo el tiempo, and yet somehow we have the sense of an enduring meanness. pero de alguna manera tenemos el sentido de que hay una cualidad permanente de un yo. I've always felt like me, Yo siempre me he sentido yo, but the meanness of each moment has been arising and vanishing. pero la cualidad de ese yo de cada momento ha estado surgiendo y desapareciendo. The actual state of our continuity is a clarity. El estado real de nuestra continuidad es una claridad, The showing of the content. el mostrar el contenido. And we can show these different contents because I am empty. Y podemos mostrar todos estos diferentes contenidos porque ese yo está vacío. But that's very scary for the construct of I which we carry. Pero eso da mucho miedo a esa construcción de ese yo que permanece. Because what's the point of saying I am empty Porque ¿cuál es el objetivo de decir yo estoy vacío? when I'm always full of me? Cuando siempre estoy lleno de yo, de mí mismo. I'm here. Yo estoy aquí. I was here when I woke up. Yo estaba aquí cuando me levanté. I had breakfast, we were here, I went out and had a coffee and now I'm back here. I'm always here. Tomé el desayuno, fui a tomarme un café, pues luego me fui, luego estoy aquí. Yo siempre estoy aquí. I Siempre. exist. Yo existo.
But when I was outside, having a coffee, learning more about this area and so on, Pero cuando yo estaba fuera, tomándome un café, aprendiendo más de este área, todo eso, that's not the same as being here in this room. pero eso no es lo mismo a estar aquí en esta habitación. The contents of that moment, the taste of the coffee in my mouth, looking up at the hillside, hearing the explanation of some of the history of the place. El contenido de mi mente mientras tomaba, mientras sentía el café en mi boca, veía la vista de las colinas, escuchando explicaciones de la historia de este lugar. That happened. Eso sucedió. I was there, Yo estaba allí. but that's not here. Pero eso no está aquí. What's here now is this. Lo que está aquí ahora es esto. And this can only be here because that has gone. Y esto puede estar aquí solo porque aquello ya se fue. And I'm still here. Y sin embargo yo estoy todavía aquí. So this is starting to set out the central area of our inquiry. Así que esto está empezando a establecer el área central de nuestro cuestionamiento. What is the nature of the self? ¿Cuál es la naturaleza de ese yo? Or to put it another way, what does it mean to be alive? O, por decirlo en otras palabras, ¿qué significa estar vivo? What is life? ¿Qué es la vida? We see people walking by, we see a bird suddenly, all kind of feelings arise and pass. Vemos gente que pasa por la calle, vemos pájaros que están cantando, vemos todo tipo de cosas en la vida. This is my life. Esta es mi vida. Last night when we were coming up from Sevilla, there were so many wild flowers in the fields. Anoche cuando veníamos de Sevilla y por la carretera veíamos tantas flores silvestres en el campo. The light of the sun was very delicate. La luz del sol era muy delicada. I'm talking about something. Yo estoy hablando sobre algo. I'm talking about ghosts. Estoy hablando sobre fantasmas. Last night is dead. Anoche ha muerto. It's an amazing thing that last night not only died, but it buried itself. Es una cosa sorprendente que anoche no solo murió, sino que se enterró a sí misma. It's an amazing kind of burial because there's not a trace. You can't even find the grave anywhere. Es un tipo de enterramiento sorprendente porque no puedes encontrar ni un ni un trozo, ni una huella, no está en ningún sitio. If we have €1 billion, we can't pay people to find it yesterday evening. Si no podemos ni siquiera con 1 billón de euros pagar a alguien para que encuentre una traza de anoche. But let me tell you about my ghost. Pero dejad que os cuente sobre mis fantasmas. I was sitting in the car, looking out the window. Yo estaba sentado en el coche, mirando por la ventana. I saw horses in the field. Vi caballos en el campo. What a nice ghost. Vaya fantasma agradable. You might think I'm talking about something, Podéis pensar que estoy hablando de algo, but where is that thing? pero ¿dónde está ese algo? Yesterday is gone, 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 gone. El ayer se fue. But we can bring it back Pero podemos traerlo because we believe in ghosts. porque creemos en los fantasmas. We bring ghosts back to life. Le damos vida a los fantasmas. When the child has a doll, Cuando un niño tiene una muñeca, they say, look, this is Mary. él dice, mira, es María. Mary has a very nice dress. Y María tiene un vestido muy bonito. Don't you think so, Mary? ¿No piensas, María, que es así? Then the doll starts to speak Y entonces la muñeca empieza a hablar. because it's obvious to the child that the doll can speak. Porque es obvio para la niña que la muñeca puede hablar. 2 arms, 2 legs, 1 head, of course you speak. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, por supuesto que puede hablar. Plastic is not a limit. El plástico no es el límite. We are the same. Yesterday is gone, dead, but we can speak on behalf of yesterday. Y nosotros somos igual. Ayer se fue, está muerto, pero podemos seguir hablando de ello. This is our imagination. Esta es nuestra imaginación. In Buddhism it says the mind is chief. En budismo se dice, nuestra mente es el jefe. We create these stories, these fantasies, these elaborations. Creamos estas historias, estas fantasías, estas elaboraciones. We, in giving ourselves to them, Nosotros, al darnos a nosotros mismos a ellas, bring life. traemos la vida.
There are many creation myths in the world from different cultures. Hay muchos mitos de la creación desde diferentes culturas. And many of them have the story that God picks up some of the earth and molds a little person. Y algunas de ellas tienen el mito de que hay un Dios que tomó algo de barro y construyó una persona. And then breathes into them. Y entonces les da un aliento, respira en ellos, exhala y les da la vida. And they come alive, Se vuelven vivos, like Pinocchio. como Pinocho. This is a very, very true story. Esta es una historia muy verdadera. We breathe life into many things. Nosotros le respiramos, inhalamos la vida o exhalamos la vida a muchas cosas. In fact, we breathe life into everything. En realidad le damos la vida, le respiramos la vida a todo. It is the clarity of the mind, the energy of the mind, which reveals the world. Es la claridad de la mente, la energía de la mente la que le da la vida al mundo. We are not a thing among things, No somos una cosa entre cosas. but we are the shimmering field of experience. Somos el campo resplandeciente de experiencia. Now, in order to awaken to this actual state, Y para poder despertar a este estado real, we need to not be so addicted to merging in thoughts. necesitamos no estar tan adictos a entregarnos a los pensamientos. Because thought gives the solidity to the seeming things of things. Porque el pensamiento le da la solidez a lo que cosifica a las cosas. And in order to do that, we need to give ourselves a defense against the seductive power of thought. Y para poder hacer eso necesitamos proporcionarnos una defensa ante el poder seductivo de los pensamientos. That actually is not correct. Eso en realidad no es correcto. It's not the fault of the thought. No es el problema del pensamiento. We are the seducer. Nosotros somos los seductores. We catch the thought. Nosotros atrapamos el pensamiento. The thought is just walking by. El pensamiento solo pasa por allí. This is the big difference. Esta es la gran diferencia. In psychology, they talk of the locus of control, the site of where the decision-making situation seems to be. En psicología hablamos de el control, la situación en la que uno parece estar. With the rise of the third wave of feminism, there is a new sense of the freedom of women to be themselves. Con el surgimiento de la tercera ola del feminismo está el sentimiento de que las mujeres pueden ser ellas mismas. When a beautiful young girl is walking down the street in the summertime, Cuando una joven hermosa está andando por la calle en verano and the man sees her beautiful arse moving, y cuando un hombre ve su bonito culo moviéndose, the arse is not doing anything to the man. el culo no le está haciendo nada al hombre. The man is doing something to the arse. El hombre le está haciendo algo al culo. The arse is just bits of meat going up and down. El culo solo son trozos de carne que suben y bajan. It is the man's mind which is doing something to the object. Es la mente del hombre la que está haciéndole algo al objeto. How could I not look at you? You are so beautiful. ¿Cómo no podría mirarte? Eres tan hermosa. The girl's just wanting to go out. La niña, la muchacha solo quiere irse. She wants to feel good for herself and her friends and maybe a boyfriend. Ella quiere parecer bien para sí misma, para sus amigas, quizá para un novio, But she doesn't want people staring. pero no quiere que la gente la vaya mirando. Well, then she shouldn't dress that way. Pues entonces no se debería vestir así. Very interesting discussion. Una discusión bastante interesante. We only have
we can only offer freedom to other people Nosotros solo podemos ofrecerle libertad a otras personas, freedom to be themselves, libertad para ser ellas mismas, if we don't imagine that they are doing something to us by the way they are. si no imaginamos que están haciéndonos algo por su manera de ser. My response to you is my response to you. Mi respuesta a ti es mi respuesta a ti. So this is wonderful because it means your freedom to be you gives me the freedom to know it's my mind. Y esto es maravilloso porque mi libertad de dejar de ser tú implica que mi pensamiento sobre ti es mío. I think you look good. Yo pienso que tú tienes buen aspecto. This is my thought, Este es mi pensamiento. linked with maybe sensation and emotion. Y da lugar a determinadas sensaciones, quizá emociones, But this is my experience. pero es mi experiencia. It's not about the other, it's about me. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Oh. So, the fact that I feel something doesn't mean I have to do something or intrude on the other person. El hecho de que yo sienta algo no significa que yo tenga que entrometerme en la otra persona o hacer algo. Because nobody's making me do anything. Porque nadie está haciendo que yo haga nada. This is my stuff, Esto tiene que ver conmigo, my experience. mi experiencia. Nobody's doing anything to me. Nadie está haciendo algo a mí. Something is there, Algo está ahí, I like or I don't like. me gusta, no me gusta. Is it me? Soy yo, Is it me? soy yo. Oh, this is a great freedom. Bueno, esto es una gran libertad. So when we read in the Buddhist books about equanimity, Así que cuando leemos en los textos budistas sobre la ecuanimidad, that we should be equally supportive to all beings, whether we call them friends or enemies, de que debemos apoyar a todos los seres, da igual de que los llamemos amigos o enemigos, this is what it means. That I call you friend, I call you enemy, I call you beautiful, I call you not so attractive. This is my mind. si te llamo amigo, te llamo enemigo, si te llamo hermoso o no tan atractivo, eso es mi mente. This is the projection of my patterning. Esta es la proyección de mi estructura. When I don't take these arising thoughts and interpretations as being so meaningful, Cuando yo no le doy tanto significado a estas interpretaciones y a estos patrones, and especially when I see them as being my mind, y especialmente cuando yo los veo como mi mente, I don't need to project them onto other people. no necesito proyectarlos sobre otras personas. And if I take it as being my experience, Y si yo los tomo como siendo mi experiencia, that's all it is. eso es todo lo que hay. It's not the truth about the other. No es la verdad sobre el otro. So in that way, prejudice and judgment and this whole edifice of definite knowledge about how other people are and what they should do and what they shouldn't do, this is a mental construct. Entonces, en ese sentido, todo el prejuicio y todas las nociones que tenemos sobre lo que la gente debería hacer y lo que no debería hacer, nos damos cuenta de que eso es una construcción que hemos hecho. So again and again, in all the different schools of Buddhism, you see this attention to seeing the difference between the mind itself and the current content of the mind. Y entonces, dentro de todas las tradiciones del budismo, se puede ver que hay una tensión hacia observar que por un lado está la mente en sí y por otro lado está la corriente de pensamiento. And also between the current content of the mind and the actual state of what is happening around. Y también el contenido actual de la mente y las cosas que están pasando fuera de ella.
That is to say, rather than seeing that or believing that my thoughts tell me the truth about the world, Es decir, que más que creer que mis pensamientos me están contando la verdad del mundo, that the world is a fixed thing out there, que el mundo es una cosa fija ahí fuera, which I can accurately know, que yo puedo conocer de manera precisa, and on the basis of this can make my judgment, y sobre esa base yo puedo emitir un juicio, we start to see, oh, the world reveals itself podemos decir, el mundo se revela a sí mismo through the quality of my participation. a través de la cualidad de mi participación. So, how I stand in relation to the content of my mind Y entonces, ¿cómo yo me coloco en relación con el contenido de mi mente? is the main determinant of how the world is for me. Es el determinante principal de cómo es el mundo para mí. We can see this, it's obvious. Podemos verlo, es obvio. You walk down the street and you see different people. Andas por la calle y ves gente diferente. Some people are happy, others are not. Alguna gente está feliz, otra no. Some people have their gaze on the ground. Alguna gente mira hacia el suelo. They're turned in. Están girados hacia adentro. Others are shoulders back, gazing out, seeing what is around. Otros tienen los hombros hacia atrás, mirando hacia arriba y observando su entorno. Their being in the world with others is manifesting the content of their mind. Su estar en el mundo con los demás está manifestando el contenido de su mente. So rather than trying to manipulate what we see outside ourselves, Así que más bien, más que intentar manipular qué es lo que hay por ahí, fuera de nosotros, the key thing is to start to observe ourselves. el punto clave es empezar a observarnos a nosotros. And in order to see our experience more precisely, we have to disidentify from it. Y para poder observar nuestra experiencia más precisamente, tenemos que empezar a desidentificarnos con ella. So to do this, we do the basic shamatha practice or calming the mind practice. Así que para hacerlo hacemos la práctica básica de shamatha o de calma mental. Many of you will know this. Muchos de vosotros la conoceréis. We adopt a simple focus for our attention. Adoptamos un foco simple para nuestra atención. Traditionally, we do this by focusing on the sensation of the breath going in and out at the nostrils. Tradicionalmente lo hacemos focalizando nuestra atención en nuestra respiración, en la sensación del aire entrando y saliendo en la apertura de la nariz. We want to sit in a relaxed way that allows the skeleton to carry our weight. Queremos sentarnos de una manera relajada que permita que nuestro esqueleto soporte nuestro peso, So that the muscles are free, and particularly the diaphragm is free. de manera que nuestros músculos estén liberados, especialmente nuestro diafragma esté liberado. Shoulders are back and relaxed. Los hombros están atrás y relajados. Chin is slightly down. La barbilla está ligeramente recogida. The eyes are open but not staring and looking down the line of the nose. Los ojos están abiertos, pero no muy abiertos, mirando hacia abajo con la línea de la nariz. Our hands are in front of us, one on top of the other. Nuestras manos están delante de nosotros, una encima de la otra. And the tongue is turned up onto the hard palate. Y la lengua toca ligeramente la parte de arriba del paladar. And we gently bring our attention onto the sensation of the breath. Y gentilmente traemos la atención a la sensación de la respiración en la nariz. And we just stay with that. Y simplemente nos quedamos con eso. Thoughts, feelings, sensations arise. Pensamientos, sentimientos, sensaciones surgen. We may find that we're being carried away by them. Podemos encontrarnos que nos hemos dejado llevar por ellas. As soon as we become aware of that, En el momento en que nos demos cuenta, we very gently bring our attention back to the
breath. Gentilmente devolvemos la atención a la respiración. Guilt and blame and so on are not helpful. La culpa no es muy útil. Simply back to the breath. Simplemente vale de vuelta a la respiración. The purpose of doing this practice is to gradually extend our capacity to maintain focused attention. El objetivo de hacer esta práctica es gradualmente extender nuestra capacidad de prestar atención. In the reason we use the breath, or sometimes looking at a simple pebble about 2 arms length in front of us, Y la razón por la que utilizamos la respiración, o a veces una pequeña piedrecita colocada a una distancia de 2 brazos delante de nosotros, or a painted disc of clay, o un disco de arcilla pintada, is we're using an object which is not intrinsically fascinating. es porque utilizamos un objeto que no sea intrínsecamente fascinante. There's nothing to think about with the breath. No hay nada que pensar sobre la respiración. So, usually our attention is drawn towards things which interest us. Usualmente nuestra atención se deriva hacia cosas que nos interesen. It's the quality of the object that holds my attention. Es la cualidad del objeto la que atrapa mi atención. You go into a bookshop and you're looking around the books. Suddenly you're drawn to one because it's something that interests you. Entras a una librería y está llena de libros y de pronto tu atención se atrapa por uno porque algo ha cogido esa atención. So it's as if my capacity to give focused attention depends on the quality of the object. Y es como si pareciese que mi capacidad de dar atención dependiese de la cualidad del objeto. So, in this simple practice, we are reversing that idea. Así que en esta práctica tan simple estamos dándole la vuelta atrás a esta idea. This quality of attention, the capacity for attention, is something we give to this simple object. Nuestra capacidad de atención es algo que nosotros le damos al objeto. Now, clearly, we have a habit of being more interested in ideas. Claramente nosotros tenemos el hábito de darle más atención o estar más interesados en las ideas. They have more hooks on them, Tienen más ganchos en ellas. like 2 parts of Velcro. Our attention and the interesting thoughts seem to bind together. Es como 2 partes de un velcro, que nuestra atención y el pensamiento interesante se juntan. As soon as we recognize this, we relax out of that fixation and focus back on the coming and going of the breath. En el momento en que nos demos cuenta de eso, nosotros relajamos esa fijación y devolvemos la atención a la respiración. This is the first step of freedom. Este es el primer paso hacia la liberación. Because as long as the object has the power to grasp us, Porque mientras el objeto tenga el poder de atraparnos, we are puppets in the world. somos marionetas en el mundo. We walk down the street with all these threads coming out of our heart. Andamos por la calle con todas estas amenazas que surgen de con todas estas tiras o estas cuerdas que salen de nuestro corazón. We throw these strings to all the people and things we see. Nosotros le lanzamos estas cuerdas a toda la gente y a todas las cosas que nosotros vemos. And they pull us this way and that way. Y nos tiran hacia un lado y nos tiran hacia otro lado. This is how our life is, reactivity. Y esa es como en nuestra vida, la reactividad. So in doing this practice, we are starting to cut off these threads. Y al hacer esta práctica empezamos a cortar todas estas cuerdas And seal the heart y a sellar el corazón. so that if we're giving attention, we are giving it. We're not being pulled into it because this one thing seems very shiny to us. De manera que cuando nosotros demos atención es porque nosotros damos atención, no es porque haya ahí una cosa muy brillante que nos atrape. Okay, so we
¿vale? do the practice. Now, any questions about how we do it before we start? Así que vamos a hacer ahora la práctica, pero ¿alguna pregunta antes de que sobre cómo hacerla, antes de que la hagamos? Okay. Vale.
I'd like to suggest something you might pay attention to. Y me gustaría sugerir algo a lo que quizá os gustaría prestar algo de atención. Generally, Buddhism, becoming a Buddhist, begins with taking refuge in the Buddha, Dharma and Sangha. De manera general, volverse un budista empieza por tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. And this acts as a reorientation away from attachment to the things of this world. Y esto funciona como una reorientación de nuestra manera general de funcionar, de apegarnos a las cosas de la vida. But for us as meditators, it's helpful to do it slightly differently. Pero para nosotros como meditadores es útil hacerlo de una manera ligeramente diferente. What I think is useful is to pay more attention to attachment as it arises. Yo, como creo que es más útil, es prestar atención al apego en el momento en que surge. Moment by moment, the world is open in front of us. Momento a momento, el mundo se está abriendo delante de nosotros. But we find that we have a selective attention. Pero encontramos que tenemos una atención selectiva. Our attention is drawn towards familiar features, features which reassure us about our sense of self. Nuestra atención se ve conducida hacia objetos con los que somos familiares, objetos que reafirman nuestro sentido de nosotros. Some people are interested in motor cars, some people are interested in architecture, in other people, and so on. O algunas personas están interesadas en las motos, otras en la arquitectura, otros en otras personas y así. So as we are walking out into the world and encountering the different shapes and sounds, de manera que cuando salgamos al mundo y nos encontremos con los diferentes sonidos y formas, without blocking the flow of your experience, sin bloquear el flujo de la experiencia, just observe how you are drawn towards some things more than others. Simplemente observa cómo te ves inclinado hacia unas cosas más que hacia otras. Because this is how we can start to see the topology of our own mind. Porque así es la manera en la que podemos empezar a ver la topología de nuestra propia mente. That we have certain tendencies, likes and dislikes, assumptions. Que tenemos determinadas tendencias, gustos, rechazos, cosas que no van bien. And these are normal for us. Y estos son normales para nosotros. They bring us into relationship with the kind of world that we know what to do with. Nos traen en relación, nos llevan a la relación con un tipo de mundo en el que nosotros sabemos qué hacer. But there are many different worlds. Pero hay muchos otros mundos diferentes. For example, you could imagine that you are a small bird. Por ejemplo, podéis imaginaros que sois un pequeño pájaro. And think what would be interesting. Y podéis pensar entonces que sería interesante. Trees and plants and worms and insects. Árboles, plantas, gusanos, insectos. And if you're a cat, you're interested in the bird. Y si tú eres un gato, estarías interesado en el pájaro. And if you're a dog, you're interested in the cat, that's interested in the bird, that's interested in the insect. Y si eres un perro, estarías interesado en el gato, que estaría interesado en el pájaro, que estaría interesado en el insecto. And in that way, if we try to look through the eyes of a cow or a dog or a great bird floating in the sky, we see like one of these heat photographs where some areas are hot and some are cool. Y de esta manera podemos intentar ver a través de los ojos de una vaca o de un pájaro alto volando en el cielo, y entonces ver como estas fotografías de calor en las que se separa lo caliente y lo frío. In that way, we see that some features of the world rise up for us because we're interested maybe in fashion. Y de esa manera podemos ver como algunas características del mundo se nos revelan más importantes para nosotros, y quizás pues eso nos lleve a prestar atención a la moda. And
And so our eye is drawn towards the fabric, the cut, and so on. Y entonces nuestros ojos se ven atraídos hacia el tipo de tela, el corte y todo eso. And if you're not interested in fashion, that is invisible for you. Y si no estás interesado en la moda, eso es invisible para ti. So by trying to look through other kinds of eyes, we want to open our sense of the rich potential of the world. Y entonces intentar ver a través de otros ojos nos abre el potencial de la riqueza del mundo. And simultaneously with doing this, we are returned to this sense of, oh, and this is my world. Y simultáneamente que hacemos esto, retornamos a este sentido de decir, bueno, es mi mundo. If you go walking in the town, look in the shop windows. Si vas andando por la ciudad y ves los escaparates de las tiendas, Why are they trying to sell things you don't want? ¿por qué están intentando vender cosas que tú no quieres? Are they crazy? ¿Están locos? You would never buy it. Tú nunca lo comprarías. So why are they trying to sell it? ¿Y entonces por qué están intentando venderlos? It's not for you, No son para ti, but it's for someone else. es para otra persona. Ah. The person who buys that is not living in your world. La persona que compra eso no vive en tu mundo. How would the world be for the person who buys that? ¿Cómo sería el mundo para la persona que compra eso? Completely different composition. Una composición completamente diferente. In the basic Buddhist teachings, they talk a lot about the 5 skandhas, or the 5 constituent parts of the human experience. En las enseñanzas básicas budistas se habla de los 5 skandhas, o los 5 constituyentes básicos de la existencia humana, Which are the patterns whereby we come to have our own specific consciousness. y son los patrones a través de los cuales nosotros llegamos a tener nuestra propia conciencia específica. So the first of these is form, Y lo primero de ellos es forma, la forma, which is shape and color. que es forma y color. When we look around the room, this is what we see, shape and color. Cuando andamos por la habitación, eso es lo que vemos, formas y colores. We think we see people, Creemos que vemos gente, but we don't see people at all. pero no vemos gente en absoluto. The eyes don't reveal people. Los ojos no nos revelan a la gente. The eyes see shape and color. Los ojos ven forma y color. In reaction to that, we have a feeling formation, either positive or negative or neutral. Y en reacción a eso tenemos una formación de sentimientos, ya sean positivos, negativos o neutros. Most of what we see is neutral. La mayoría de lo que vemos es neutro. We walk down the street, there are many things which don't register at all. Nosotros andamos por la calle y hay muchas cosas que nosotros ni siquiera registramos. Then we maybe see some broken glass, we think, oh, that's very bad. Y quizás veamos un cristal roto y digamos, oh, eso está muy mal. We see a little dog, we say, oh, it's very cute. Y si vemos un perrito, decimos, ¡ay, qué mono! So we are adding this first qualitative differentiation according to our feeling tone. Así que estamos añadiendo esta diferenciación, esa cualidad de diferenciación de acuerdo con nuestros sentimientos. The third aspect of these 5 factors of formation is evaluation. Y el tercer aspecto de estos constituyentes de nuestra existencia es la evaluación. In Tibetan it's Dorje, which means to gather together a knowledge of something. En tibetano es Dorje, es decir, juntar el conocimiento sobre algo. So this second factor we just looked at about the feeling tone, Este segundo factor que acabamos de nombrar sobre el tono del sentimiento, that's like a child eating something and not liking it. es como un niño cuando está comiendo algo y no le gusta. In the third factor is them saying, this is horrible. En el tercer
no, I don't like, la sensación de a mí no me gusta is projected out into the object. se proyecta sobre el objeto, So it's the object which is horrible. de manera que es el objeto el que es horrible. And this is the way in which we solidify the world and see qualities as pertaining to the object. Y esta es la manera en la que nosotros solidificamos el mundo, proyectando cualidades sobre los objetos. But if you're in a family situation, you have to say to the child, listen, if you don't like it, you don't like it, but it's not horrible. Pero si estás en una situación familiar, le tienes que decir al niño, vale, si no te gusta, no te gusta, pero no es horrible. Your brother is eating it. Tu hermano se lo está comiendo. Don't insult his food. No insultes su comida. You don't like it, that's your opinion. No te gusta, esa es tu opinión. That's your sense of taste. Este es tu sentido de sabor. I'd like you to try to eat it, but in the end I respect if you don't want to eat it. Yo me gustaría que intentases comer, probarla, pero al final respeto que no te guste. But the fact that you don't want to eat it doesn't tell you anything definitive about this piece of food. Pero el hecho de que no quieras comerlo no te dice nada definitivo sobre ese trozo de comida. And this is very, very important. Y esto es muy, muy importante. Because this is the basis of prejudice. Porque esta es la base del prejuicio. People feel a bit uncomfortable sometimes if there are many strangers. La gente a veces se siente incómoda cuando hay un montón de extraños. And they might then think, if only more people were like me, life would be easier. Y quizá puede que lleguen a pensar, si solo hubiese más gente como yo, pues la vida sería más fácil. Then it's easy to jump to the conclusion, all these foreign immigrants are spoiling our country. Y entonces es fácil llegar a la conclusión de que todos estos inmigrantes están arruinando mi país. You're entitled to have a feeling tone about whether you enjoy seeing different kinds of people or not. Tú pues, te sientes en la autoridad de poder decir que si esta gente, el sentimiento que te proporciona, esta gente diferente. But that feeling tone doesn't tell you anything definite about the qualities of the other. Pero ese tono de sentimiento que te da esa gente no te dice nada definitivo sobre cualidades de esa gente. So this movement of objectification, Así que este movimiento de objetivización, which gives us the sense that we have access to the truth about the other, que nos dice que nosotros tenemos acceso a la verdad del otro, we can see is the basis of all the wars and conflicts that are in the world. podemos ver que es la base de todas las guerras y todos los conflictos que hay en el mundo. Because now I have the confidence to know I know what you're like. Porque ahora yo tengo la confianza de saber que yo sé cómo tú eres. And because you are like that, I need to shoot you. Y dado que tú eres así, yo necesito dispararte. This is incredible, the movement from a feeling to a seeming fact. Esto es increíble, el movimiento de un sentimiento a un hecho objetivo. And what it does is it makes the world solid, and simultaneously it makes us very small. Y esto lo que hace es que el mundo lo vuelve muy sólido, pero simultáneamente nos vuelve muy pequeños. Because the more I shape you with my definite opinion, Porque cuanto más te configure con mis opiniones definitivas, I'm also shaping myself. también estoy configurándome a mí. Because this is horrible, I never do this. Porque esto es horrible, yo nunca lo hago. I see other people doing it, Yo veo que otra gente lo hace, eating it or playing that game or riding a horse, whatever it is. comiendo esa cosa, o montando en caballo, o lo que sea, cualquier cosa. But no, it's terrible. Pero no, es terrible. I wouldn't do it, it's terrible. No, yo no lo haría, es terrible. No, I wouldn't do it because I don't want to do it, or I'm afraid to do it. Pero es que yo no lo haría porque yo no quiero hacerlo, porque me da miedo hacerlo. So hopefully you can see in that, the more I judge the object, I abandon myself. De manera que a medida que vas haciendo esto te das cuenta que cuanto más juzgues el objeto, más me abandono yo. I'm imprisoned in my definition. Estoy aprisionándome en mi definición. Horse riding is ridiculous. Montar a caballo es ridículo. It's out of date. We have cars.
está fuera de vía, ¿no? Fuera de moda. Tenemos coches. Hidden inside that is maybe horses are quite big. Escondido dentro de eso es que quizá los caballos son muy grandes. I'm frightened I would fall off the horse. Y me da un poco de miedo que me puedo caer del caballo. Now, this brings me back to me. Y esto me devuelve a mí. I could maybe learn to ride a horse. Quizá puede que yo aprenda a montar a caballo. So if I stay with my fear, I'm close to my potential. Y si yo me quedo con mi miedo, me estoy cerrando en mi potencial. So I can open myself up and learn something new. Así que puedo abrirme y aprender algo nuevo. But if I just say, I don't like horses, Pero si yo digo, no me gustan los caballos, it's very solid. es muy sólido. So then the fourth of these skandhas or organizing factors is consolidation. Y el cuarto de estos escándalos o factores de organización es consolidación, In which we organize this sense of the world or sense of ourselves and incorporate it with other assumptions. en el que nosotros organizamos este sentido del mundo, este sentido del yo, y le incorporamos otras asunciones. We generalize a conclusion. Llegamos a generalizar conclusiones. These kind of dogs are very dangerous. Este tipo de perros son muy peligrosos. I read about it in the paper, they bite children. Yo lo leí en el periódico, muerden a los niños. So we're pulling in bits of information to make our opinion more and more like a solid fact out there. Es decir, estamos trayendo diferentes opiniones del mundo y la estamos colocando para solidificar todavía más nuestra opinión. The people in Madrid don't understand anything about our life here. La gente de Madrid no entiende nada sobre nuestro estilo de vida de aquí. How could we expect the government to take care of us? ¿Cómo podemos esperar que el gobierno se preocupe por nosotros? In that way, people build up these huge images. Y entonces la gente construye estas grandes imágenes. And again, its function is to make us more confident about our opinion. Y de nuevo, su función es darnos más confianza sobre nuestras opiniones. Then the fifth aspect is consciousness, Y el quinto aspecto es la consciencia, in which this sense of the world and sense of ourselves is now operating on automatic pilot, as this is how we see things. de manera que nuestro sentido del mundo y nuestro sentido del yo está operando con el piloto automático en la manera en la que nosotros hacemos las cosas. The Tibetan word for consciousness is nampa shepa, which means to know formations. La palabra tibetana para consciencia es nampashepa, que significa conocer las formaciones Or formed knowing. o conocimiento en formación. It means knowing something, Es decir, saber algo, something definite. algo definitivo. So I can trust how my mind operates Así que yo puedo confiar en cómo funciona mi mente because I'm dealing with the facts. porque estoy lidiando con los hechos. I think we need to control the dogs Yo creo que necesitamos controlar los perros because everywhere they run around shitting and just causing trouble. porque van por todos los lados haciendo caca y causando problemas. And this seems like the truth for the person. Y esto parece que es la verdad para la persona. So this creates a kind of tunnel vision or a kind of blinkers. Y esto crea un tipo de visión en túnel o una especie de intermitentes. And then you make decisions in your life based on this is a fact. Y entonces tomas decisiones en tu vida basadas sobre que eso es un hecho. The fact that other people living in the same town, in the same street, maybe in the same family, have different ideas. El hecho de que otras personas que vivan quizá en la misma localidad o quizá en la misma calle o incluso en la misma familia tengan ideas diferentes Is the basis for either ignoring them or arguing. es la base para o bien ignorarlos o discutir con ellos. Why would I waste time with people like that? ¿Por qué debería perder tiempo con gente así? I've tried to convince you, but you're too stupid to understand.
He intentado convencerte, pero eres demasiado estúpido para entender. Maybe you're not so stupid. Quizás no seas tan estúpido. But if your idea is right and my idea is right, then there are two right views which are different. Pero si tu idea es verdad y mi idea es verdad, pues quizá haya dos visiones que sean diferentes. Therefore, this right means right for me. De manera que esta verdad, correcto, sea una verdad para mí. It tells me about the truth of my relation to the world. Me dice algo sobre mi relación con el mundo, Not the world itself. no del mundo en sí. So you can see in Buddhism they always want to bring everything back to the mind. Así que podéis ver, en el budismo todo siempre se quiere volver a la mente. It's not about solid things out there. No tiene que ver con cosas sólidas por ahí fuera. Everything is relational. Todo es relacional. And how we are, Y la manera en la que nosotros somos, our beliefs, assumptions, expectations, all of this colors the world as it reveals itself. nuestras creencias, nuestras asunciones, nuestras expectativas, todas ellas colorean el mundo que tenemos y se manifiesta de esa manera. So as we go out to have lunch, we can just try to observe how we come into our conclusions and positions. De manera que cuando vayamos a tomar el almuerzo podemos observar cómo nosotros llegamos a ese tipo de conclusiones y ese tipo de asunciones con las cosas. It's not about right or wrong, No tiene que ver con correcto o incorrecto, but the world is like an infinite buffet. sino que el mundo es como un buffet infinito. And we're all putting different combinations on our plate. Y todos ponemos diferentes combinaciones en nuestro plato. So, bon appetit. Así que buen apetito.